Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime, secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime, cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, oh, oh. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 que tú me amas. Buenos días, Iglesia. Qué alegría compartir con ustedes esta mañana para tomar un tiempo y dedicarlo a Dios. Como era natural, cada vez nos vamos habituando más y más a estos medios. Y qué mejor que aprovecharlos para alabar al Señor, mantenernos unidos en el Espíritu y seguir aprendiendo de su palabra. A todos los miembros de Comunidad Cristiana Roma les reiteramos nuestro cariño. Aunque estando constante en nuestros pensamientos y en nuestras oraciones, hoy podemos hacerlo patente y enviarles saludos y abrazos. De manera muy especial y con todo nuestro cariño a todas las mamás de la comunidad, y por favor háganlo extensivo a la mamá de cada uno de ustedes. Son tiempos distintos, pero recordemos que no estamos solos y que permanecemos unidos en Cristo, por lo que es una bendición para nosotros poder pasar este tiempo juntos, aunque sea de manera virtual. Y si es el caso que llegaste aquí por una invitación o de manera casual, sé más que bienvenido. Nos emociona y estamos muy contentos de que estés aquí. Dios tiene algo que decirte y ha llegado hasta tu pantalla para hablarte. Vamos a hacer lo mismo que hacemos cada reunión de domingo. Vamos a adorar juntos, vamos a tomar un tiempo de oración y recibir una palabra de parte de Dios. Dale una oportunidad a este mensaje
Y acompáñanos esta mañana para ver qué quiere decir Dios a tu vida y a la de cada uno de nosotros. Hola de Florida, Sara y yo esperamos que estés bien. Siempre hay muchas razones para adorar y cantar a Dios, ¿verdad? En los tiempos buenos y en los tiempos difíciles. Eso no cambia. Entonces vamos a cantar a Dios y esperamos que tú cantes con nosotros. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, no puedas que me encuentres cantando hasta que se ponga sol. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Tu amor es grande, eres paciente y bondadoso es tu corazón. Con todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. Es mil razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo
Buenos días, me llamo Joshua y soy parte del equipo pastoral de Comunidad Cristiana Roma. Estamos en medio de una serie corta sobre los 4 valores de nuestra iglesia, que son la Biblia, la comunidad, la misión y la gracia. Resumimos el tercer valor, la misión del Evangelio, en la siguiente manera. Compartimos el Evangelio como el único medio de salvación para nuestro mundo. En su gracia, Dios nos ha llamado a conocerle y a darle a conocer. Como individuos y comunidad, esta identidad misionera nos impulsa a compartir las buenas nuevas de Jesús a nuestro entorno en palabra y en hecho, a servir y orar por las comunidades donde vivimos y trabajamos con gracia y humildad, y a esforzarnos para plantar nuevas iglesias y comunidades que comparten esta misma visión. Como iglesia, muchos de nosotros hemos estado siguiendo un plan de lectura para leer la Biblia en un año. Y hoy voy a tomar de esta lectura y empezar ese mensaje en un lugar un poco inesperado. Primero de Reyes, capítulo 8. Entonces ya pueden buscar en sus Biblias, Primero de Reyes, capítulo 8. En Primero de Reyes 8 encontramos al rey Salomón oficialmente dedicando el templo. Esta fue una nueva época en la vida de Israel. Iba a introducir la edad de oro de la dinastía judía. En versículos 23 a 53, Salomón va a orar al Señor, dedicándole el templo y buscando su favor. En esta oración encontramos un resumen bastante claro de la importancia y el rol del templo en la vida de Israel y también en el plan de Dios para su mundo. No tendremos tiempo para estudiarlo todo, pero el texto deja claro que el templo fue caracterizado por 3 elementos claves. La presencia del Señor en 8:27 a 30, la justicia y misericordia del Señor en 8:31 a 33, y la misión y salvación del Señor en versículos 41 a 43, y también en versículo 60. Déjame comenzar con la presencia del Señor. En 1 de Reyes 8, 27 a 30 dice: «Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra. Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas, escucha y perdona». Está claro que no se puede contener a Dios en un edificio. Es imposible. Él es omnipresente y llena el universo entero. Es exactamente lo que Salomón dice en 8:27, cuando proclama: «Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido». Tenemos que dejar claro que nuestro Dios es el creador del universo y lo llena con su presencia y con su gloria. No hay ningún lugar en el universo entero donde Dios no está presente. Sin embargo, en su gracia y en su amor, Dios decidió acercarse al mundo de una forma muy especial y muy particular en el templo judío, convirtiéndolo en el punto de encuentro principal entre la presencia del Señor y la humanidad en aquel tiempo. Por eso dice en versículo 29
que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar. En una forma única, Dios llenó el templo con la gloria de su presencia. Y en gran parte por eso el templo también se caracterizó por ser un lugar de justicia y misericordia divina, que es el segundo elemento del templo que quiero tocar esta mañana. Entonces, primero vemos en 8:27 a 30 que el templo fue caracterizado por la presencia del Señor. Segundo, vamos a ver en versículos 31 a 33 que el templo se caracterizaba por la justicia y misericordia del Señor. Mira lo que dice en 8:31 a 33. Dice: si alguien peca contra su prójimo y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. Absuelve al inocente y vindícalo por su rectitud. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber pecado contra ti, si luego se vuelve a ti para honrar tu nombre y ora y te suplica en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. Ese fue 1 de Reyes 8:31 a 34. En su templo Dios quería exponer y juzgar el pecado. Y a la vez quería ofrecer perdón y misericordia al arrepentido. Sin meternos en todos los detalles del sistema sacrificial, está claro que el templo en sí era un lugar donde los miembros del pueblo de Dios podrían buscar la justicia. Y donde Dios mismo, como dice el texto, juzgaría a sus siervos, condenando al culpable y vindicando al inocente. 1 de Reyes 8:31 a 32. A la vez era un lugar donde el pecador también podría buscar al Señor y encontrar el perdón divino. Como dice en versículo 34, óyele tú desde el cielo y perdona su pecado. Debido a la presencia del Señor, el templo se caracterizaba por la justicia y misericordia del Señor, porque Dios es justo y misericordioso. Pero Dios no es así solo para Israel, sino para todas las naciones. Y eso nos lleva a la tercera característica del templo que quiero examinar esta mañana: la misión y salvación del Señor. Primero vemos en 8:27 a 30 que el templo fue caracterizado por la presencia del Señor. Segundo, vimos en 31 a 34 que el templo fue caracterizado por la justicia y misericordia del Señor. Y tercero, un poco más tarde, en versículos 41 a 43, vamos a ver que el templo fue caracterizado por la misión y salvación del Señor. Lee conmigo capítulo 8, versículos 41 a 43, donde dice: trata de igual manera al extranjero que no pertenece a tu pueblo Israel, pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tus despliegues de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre. Y al igual que tu pueblo Israel, tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Y un poco más tarde, en versículo 60, dice: así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro.
En medio de todas las historias sobre Israel en el Antiguo Testamento, es fácil olvidar que Israel no existía para sí, sino para la gloria de Dios y para el bien de su mundo. Desde el huerto de Edén, el plan de Dios ha sido formar un pueblo para sí, capaz de reflejar su imagen y llenar el mundo con su gloria. Es decir, la identidad del pueblo de Dios siempre ha sido una identidad misionera. Y no podemos exagerar la importancia de esta misión, incluso en el día de hoy. Porque, aunque no nos gusta admitirlo, hay algo profundamente mal con nuestro mundo. A pesar de haber sido creado como un lugar perfecto, debido al pecado humano, nuestro mundo se ha llenado con corrupción e injusticia, de tristeza y conflicto y vergüenza. Y cuando dejamos de distraernos por 2 minutos con Netflix y TikTok e Instagram y Facebook y WhatsApp y SoundCloud, y tenemos la valentía de quedarnos en silencio con nosotros mismos y con nuestro mundo, incluso por un par de minutos, muchos de nosotros descubrimos algo aún peor: una soledad nociva y persistente que nace de una profunda pobreza espiritual que nos ha alejado de Dios y de los demás. Dios había puesto el templo en medio de la tierra para afrontar esta soledad, para ofrecernos una solución a nuestra vergüenza, para poder encontrar perdón y justicia y misericordia en su presencia. Dios había establecido su templo en Israel como un acto de gracia, no solo para ellos, sino para todo el mundo. Por eso Salomón dice en versículo 43: así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, y al igual que tu pueblo Israel tendrán temor de ti, y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Un poco más tarde, en versículo 60, dice: así todos los pueblos de la tierra sabrán que el Señor es Dios y que no hay otro. El templo fue buenas noticias, evangelio para el mundo. Un lugar donde todos podían encontrar la salvación de Dios y también podían convertirse en parte de la misión de Dios. Porque cuando nos encontramos con humildad en la presencia del Señor, Él nos llena con su justicia y misericordia, aunque no lo merecemos. Y entonces, como consecuencia, nos convertimos no solo en los receptores de su gracia, sino como embajadores. Nos convertimos en los misioneros de su gracia. Sin embargo, el templo no fue la culminación del plan de Dios. Los sacrificios del templo fueron diseñados a apuntarnos a un sacrificio mayor, a un sacrificio final, al sacrificio de Jesús en la cruz. En Hebreos 10:4 dice: es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Y después en Hebreos 10:10 dice que ahora somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Jesús murió una vez y para siempre por los pecados de todos los que confían en Él. Y después de morir, Él resucitó de entre los muertos para garantizar su victoria sobre la muerte y para permitirnos vivir sin miedo de ella. Por eso proclamamos que Jesús es el único medio de salvación para nuestro mundo. O como Jesús mismo dijo en Juan 14:6,
Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Estas son las buenas noticias de Jesús, el Evangelio de Jesús. Solo hay un camino, pero hay un camino para salvarnos. Y lo curioso es que si la presencia de Dios estuvo presente en el templo, ¿cuánto más está presente en la persona de Jesús, quien es Dios en la carne? Si la justicia y misericordia de Dios fueron presentes en el templo, ¿cuánto más en Jesús, quien murió el justo por los injustos para llevarnos a Dios en paz? Y si la misión y salvación de Dios fueron elementos claves del templo, ¿cuánto más en la persona de Jesús, quien dijo a todos sus seguidores en Mateo 28, 18 a 19, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La gran comisión. En el Antiguo Testamento, Dios invitaba a las naciones a acercarse a Él por medio del templo, un lugar físico. Pero en el Evangelio de Jesús, Dios invita a las naciones a conocerle por medio de un pueblo nuevo, la iglesia. Y este pueblo no se encuentra en un solo lugar, sino ha sido enviado y dispersado por todo el mundo para llenarlo con su gloria y con el mensaje de la salvación de nuestro Dios en Cristo. Y es curioso que solo 40 años después de darnos la gran comisión en Mateo 28, el templo físico en Jerusalén fue completamente destruido por el Imperio Romano. Y hasta el día de hoy ha dejado de existir. En vista de todo lo que implicaba el templo para el pueblo de Dios a lo largo de la historia, podríamos imaginar que la pérdida del templo hubiera sido un desastre para los primeros cristianos, los primeros seguidores de Jesús. Pero no lo era. Y no lo era por una razón muy sencilla. Según el Evangelio de Jesús, ya no tenemos que ir a un templo físico, porque como cristianos, Dios nos ha convertido en el templo de Dios. Es decir, nosotros somos el templo de Dios. Y quiero dedicar lo que nos queda de nuestro tiempo a enfatizar y estudiar este punto tan importante. Nosotros somos el templo de Dios. Dice en 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios 3, 16. Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Y después en 2 Corintios 6, 16 dice, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El mundo ya no necesita un templo físico porque el Espíritu de Dios ya vive en nosotros y en medio de nosotros como su pueblo redimido, como miembros de la iglesia de Cristo. Y como iglesia, como el nuevo templo, hemos sido llamados a llenar este mundo con las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Esté donde esté la iglesia de Cristo, ahí se encuentra el templo de Dios. No como un edificio estático, sino como un pueblo vivo y dinámico. Para dejarlo claro, nunca vamos al templo. Nosotros somos el templo de Dios.
Sin duda, esta verdad tiene implicaciones para nosotros como individuos. De hecho, en 1 Corintios 6, 18 a 19, Pablo dice que debemos huir del pecado sexual y honrar al Señor con nuestro cuerpo porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, el énfasis principal en la Biblia no se encuentra en mi cuerpo como templo, sino en nosotros como templo. En 1 Corintios 3 dice, ustedes son templo de Dios. Y en 2 Corintios 6 dice, somos templo de Dios. O como dijo el pastor David la semana pasada, nuestra identidad en Cristo es una identidad colectiva. Somos el templo de Dios en comunidad. Y en particular en la comunidad de la iglesia local, donde la presencia y justicia y misericordia y misión y salvación de nuestro Dios se vive y se expresa. No en lo teórico, sino en lo más real y en lo más tangible. En gran parte por eso es esencial que como seguidores de Jesús formamos parte de una iglesia local para mostrar al mundo cómo es el templo de Dios. Y ahora quiero que piensen en esto. Si el templo de Dios en Jerusalén fue caracterizado por la presencia de Dios, la justicia y misericordia de Dios, y la misión y salvación de Dios, ¿cuánto más deben caracterizarnos como la iglesia del Dios viviente? Déjame compartir algunas reflexiones sobre cada uno de esos 3 elementos para nosotros como iglesia, como miembros de este nuevo templo. Primero, la presencia de Dios. Si somos el templo de Dios, entonces el mundo va a conocer la presencia de Dios, en particular por medio de nosotros. En nuestros cultos formales, cuando fielmente enseñamos la palabra de Dios, invitamos al mundo a escuchar su voz. Cuando le cantamos en alabanzas y le rogamos en oración, demostramos que es un Dios cercano. Y cuando nos humillamos ante Él en fe, dejamos que el mundo vea milagros de todo tipo, porque Dios está presente entre nosotros con poder y con misericordia. Pero es igualmente importante que manifestemos la presencia de Dios ante el mundo, no solo en los cultos formales, sino en la vida cotidiana como creyentes, reflejando su carácter y mostrando su poder y su belleza, el poder y la belleza de su presencia en nuestros trabajos y matrimonios y escuelas y equipos de deporte. Según Gálatas 5, el fruto de la presencia de Dios se expresa y se consiste en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Donde se encuentran estas virtudes, se encuentra la presencia del Creador. No invitamos al mundo a conocer la presencia de Dios en un lugar sagrado. Les mostramos la presencia de Dios al ser un pueblo radicalmente transformado. Somos el templo de Dios. Segundo, la justicia y misericordia del Señor. Si somos el templo de Dios, la iglesia debe caracterizarse tanto por la justicia como por la misericordia. Si una persona se llama cristiano, pero como padrón vive de una forma incoherente con su profesión de fe, la iglesia no debe ignorar la hipocresía.
sino al contrario debe insistir en la justicia, condenando al culpable y absolviendo al inocente, como dice en 1 de Reyes 8:32. Pablo dice algo similar en 1 Corintios 5:12 y 6:5, cuando él dice: ¿no son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Y es Jesús mismo que nos da las instrucciones definitivas sobre el asunto de la justicia. En Mateo 18:15-20, Jesús nos explica paso a paso cómo restaurar a un hermano que ha caído en el pecado. Y como último paso, en un caso muy extremo, si la persona sigue viviendo en su hipocresía, Jesús manda a toda la iglesia a expulsarlo como un acto de justicia. Y es precisamente en este contexto de justicia que Jesús dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cuando seguimos las instrucciones del Señor, según su palabra, Él está presente en medio de nosotros para imponer su justicia. Pero hay que tener mucho cuidado en este punto, porque la justicia no tendrá la última palabra para la iglesia, sino la misericordia del Señor. Justo después del pasaje en que Jesús nos manda a expulsar el hipócrita de la iglesia, encontramos lo siguiente en Mateo 18:21-22. Dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Somos un pueblo que merece la muerte por nuestros pecados. Pero en el lugar de la muerte, hemos recibido misericordia por la gracia de Dios en Cristo. Por eso siempre debemos ser prontos para extender misericordia y gracia a los demás. Santiago 2:13 lo pone así. Dice: el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Qué pasaje más bello, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. El mundo no creyente suele lanzar 2 acusaciones en contra de los cristianos. Primero, que somos hipócritas. Y segundo, que somos juzgones. Es decir, que no practicamos lo que predicamos, o que nos encanta condenar a los demás. Pero si vivimos la justicia y la misericordia del Señor en vista del Evangelio de Jesús, ninguna de estas 2 acusaciones tendrá poder. Y por último, si somos el templo de Dios, la iglesia debe ser caracterizada por la misión y salvación de nuestro Dios. Dios no nos ha dado su presencia y justicia y misericordia para esconderlo y guardarlo solo para nosotros mismos. El templo antiguo no existía para sí, y la iglesia tampoco existe para sí, sino para la gloria de Dios y para el bien de su mundo. Pero a diferencia que el templo antiguo, no podemos quedarnos donde estamos, en nuestra comodidad y aún menos en nuestros edificios. Jesús nos manda a llenar el mundo entero con su gloria y con su salvación, a conocerle y darle a conocer. Esta es la misión de la iglesia.
Esta es la misión de Comunidad Cristiana Roma. Estemos donde estemos, nosotros somos el templo de Dios, el olor de Cristo. Llamados, capacitados y enviados a ser discípulos entre todas las naciones, porque somos el pueblo de Dios. Somos el templo del Dios viviente. Esta es la misión del Evangelio. Esta es nuestra misión. Hermanos y hermanas, que sean sal y luz esta semana, en sus casas, en sus edificios y en su momento en la calle, llenando esta ciudad bella con la gloria y la salvación de nuestro Señor. Amén, y que el Señor esté con ustedes. Cristo nos llama.
Para terminar nuestro tiempo, quiero dejarlos con 3 preguntas de reflexión que pueden platicar en sus comunidades justo después del culto en línea, o quizás con sus amigos o familiares, o en ese día especial les animo a platicarlas con tu mamá. La primera pregunta es la siguiente. Como una iglesia local, ¿cómo vivimos y expresamos la presencia de Dios entre nosotros? ¿Cómo vivimos y expresamos la presencia de Dios entre nosotros? Segunda pregunta. ¿Cómo debemos vivir y expresar la justicia y la misericordia de Dios entre nosotros? ¿Cómo debemos vivir y expresar la justicia de Dios y la misericordia de Dios entre nosotros? Y la tercera pregunta es, ¿qué tiene que ver la presencia, justicia y misericordia de Dios con nuestra misión ante el mundo? ¿Qué tiene que ver la presencia, justicia y misericordia de Dios con nuestra misión al mundo? Gracias, hermanos.